El gigante egoísta de Oscar Wilde. Todas las mañanas los niños corrían después de salir del colegio allí a jugar en ese jardín precioso que estaba lleno de grandes árboles de duraznos, 12 exactamente, llenos de frutos maravillosos, árboles que estaban frondosos, llenos de hojas verdes. Corrían felices, contentos y jugaban allí revoloteando por todo el jardín. El gigante, el dueño de este jardín, después de 7 años, decidió regresar a su casa. 7 años en el que había estado visitando al ogro, que cuando tenían conversaciones, tenían largas conversaciones extensas que podían durar años. Cuando llegó allí, a su casa, se encontró que en el jardín habían una gran cantidad de niños y enfureció de tal manera que se paró frente a ellos y les gritó: ¡Por favor! ¿Qué hacen aquí? ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Este es mi jardín y nadie está autorizado a entrar, así que de inmediato salen y voy a colocar un muro bien alto para que nadie pueda volver a entrar jamás. Así fue que construyó un gran muro alrededor de su jardín y puso un gran letrero que decía: este jardín no es público. Quien entre en él será castigado fuertemente. Este no era cualquier gigante, era un gigante egoísta. Así que a los niños no les quedó de otra que salir a jugar fuera de allí, en los caminos llenos de polvo, en los caminos llenos de piedras, cerca del río, y siempre se acordaban de cuando jugaban en ese jardín y decían: éramos tan felices. Pero el jardín ya estaba cerrado. Así que pasaron los días y un día, como siempre, llegó la primavera a toda esa población y se llenaron los árboles y salió el sol y todo era bello. Todo, en todo el pueblo, menos en un sitio, allí, en el jardín del gigante egoísta. Allí seguía viviendo el invierno y la escarcha. Seguía estando todo ese jardín frío, lleno de nieve. Pero, tan raro, se preguntaba el gigante, ¿por qué la primavera no ha llegado aquí y sigue la nieve y la escarcha habitando mi jardín? Pero la primavera desde lejos miraba el jardín y decía: por allí no me acerco, porque allí vive un gigante muy, pero muy egoísta. Así que la primavera seguía afuera, el invierno adentro, y como el invierno estaba tan contento y la nieve y la escarcha estaban tan felices haciendo de las suyas, decidieron llamar al viento del norte. Y el viento del norte llegó al jardín y batía esos árboles fuertemente, haciéndole caer todas las hojas, y decidieron llamar también al granizo, que llenó todo el césped de esas bolitas blancas. Todo en ese jardín era gris, oscuro, y el gigante seguía preguntando: ¿por qué la primavera no llega a mi jardín? Un día, en que el gigante se estaba arreglando, sintió que allí afuera sonaba una maravillosa melodía. Pensó incluso que el rey de los elfos estaba pasando por allí y había decidido irlo a visitar. Cuando se asomó por la ventana, se dio cuenta que había un pequeño jilguerillo, muy pequeñito, pero era que tenía tanto tiempo el gigante de no escuchar una linda melodía que le parecía que esto era como si fuera la sinfonía completa. Así que salió, lo escuchó un rato, y cuál no sería su sorpresa cuando bajó su mirada y vio que todo el jardín estaba florecido. Habían flores amarillas, rojas, rosas. Habían también muchos frutos y los árboles estaban llenos de flores y de hojas verdes. Y cuando bajó más la mirada, se dio cuenta de que todo esto estaba sucediendo porque alrededor estaban jugando los niños, sí, que se habían colado por una rendija que estaba en una de las paredes que la había hecho el viento y el frío. De repente se dio cuenta que allá, en el fondo, en el lugar más alejado del jardín, había
un árbol, el único árbol que seguía lleno de nieve y de escarcha. Y debajo de ese árbol, un pequeño niño que trataba con todas sus fuerzas, brincaba y brincaba para alcanzar una de las ramas, pero era tan pequeño. Y entonces esto lo hacía llorar amargamente. Esto llenó de gran tristeza al gigante y conmovió su corazón. Así que salió corriendo, abrió la puerta, corrió rápidamente. Los niños, cuando lo vieron, salieron corriendo y se escondieron detrás de los árboles porque pensaron que nuevamente los iba a regañar. Pero el gigante ni siquiera se percató de que ellos estaban ahí porque estaba pendiente del niño que no podía subirse en el árbol. Así que llegó donde él, lo tomó entre sus brazos, lo subió al árbol. El niño sonrió y mágicamente el árbol dejó de estar lleno de nieve y de escarcha y se llenó de flores, de frutos y de hojas. El gigante se dio media vuelta y los niños ya estaban frente de él, porque se habían dado cuenta que ya no era un gigante malo, un gigante egoísta. Y el gigante les dijo: ¿saben qué, niños? Vengan a jugar todos los días en mi jardín. Realmente eso me hace feliz, me hace bien y vamos a derrumbar ese muro inmediatamente. Y entre todos derrumbaron el muro y toda la tarde se la pasaron jugando. Los vecinos pasaban por allí y estaban realmente admirados de que el gigante estuviese jugando con los niños. Al atardecer, cuando se terminó el juego, el gigante se despidió de cada uno de los niños, pero se dio cuenta de que hacía falta uno. Ese, el pequeñito al que había subido en el árbol. Le preguntó a los niños que si lo habían visto. Los niños le dijeron que después de que lo había ayudado a subirse en el árbol, al rato, él se había ido solo. Les pidió que por favor, cuando lo vieran, le dijera que regresara al jardín. Los niños le dijeron que lo sentían mucho, pero que nunca lo habían visto, que no sabían dónde encontrarlo, que no sabían dónde vivía. Bueno, el gigante siguió jugando con los niños así por mucho tiempo, pero siempre extrañando a ese pequeño niño, ese que había sido su primer amiguito, que le había sonreído, que incluso le había dado un besito en la mejilla. Se sentaba, ya empezó a estar viejo, a hacerse mayor, entonces se arreglaba, ya no podía jugar con los niños, pero se sentaba en una mecedora y los veía jugar. Pasó el tiempo. Llegaron inviernos, otoños, primaveras, otra vez el invierno, y en uno de esos inviernos, cuando ya el gigante estaba muy mayor, una mañana se estaba arreglando. Abrió la ventana para ver su jardín lleno de nieve y de escarcha y extrañaba a los niños. De repente miró allá, al fondo, al árbol que quedaba más alejado en su jardín y se dio cuenta que había un solo árbol que no estaba cubierto de nieve, sino que tenía muchas flores blancas, que sus ramas eran de color dorado y que sus frutos eran de color plata. Y se sorprendió cuando se dio cuenta que allí estaba ese pequeño niño, su primer amiguito. Se emocionó tanto que salió corriendo y sacó fuerzas de donde ya no tenía, bajó las escaleras, abrió la puerta, corrió por entre el jardín y llegó allí donde estaba él. Estaba tan emocionado, pero cuando lo vio, enrojeció de la ira y le gritó: ¿pero quién te ha hecho daño? ¿Pero quién te ha hecho daño? Cuando se dio cuenta que en sus manos y en sus pies habían heridas de clavos en todo el centro, y le gritó: ¿pero quién te ha hecho daño? Dímelo para empuñar mi espada y hacerle daño yo también. El niño se lo quedó mirando, le sonrió, le mostró la herida de sus manos y le dijo: estas son las heridas del amor. El gigante cayó postrado a los pies del niño y le preguntó: ¿pero quién eres tú? El niño lo miró, le tocó la cabeza y le dijo: un día tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy yo te llevaré a jugar en mi jardín, en el paraíso. Al día siguiente, los niños llegaron a visitar al gigante y lo encontraron como si estuviera dormido, allí cerca del árbol, y sobre él muchas flores blancas. El gigante egoísta, de Oscar Wilde.